¿Qué tal, amigos de Hannah Arendt TV? Los saludamos una vez más con mucho gusto. Y en esta ocasión vamos a revisar otro artículo que se encuentra entre el pasado y el futuro de un texto de Hannah Arendt que se llama ¿Qué es la libertad? Enrique Huerta, ¿cómo estás? Pepe Lozano, ¿cómo estás? Aquí es muy claro, habíamos visto en videos pasados, precisamente en La libertad de ser libres, que la esencia de la revolución es la libertad. Pero ahora me parece que es importante empezar a definir a la libertad. En efecto, comenzaste con el tema de la revolución. La revolución está conectada con el origen, está conectada con la fundación. La revolución, sobre todo las revoluciones burguesas del siglo XVIII, son revoluciones conectadas con la libertad, libertarias y libertadoras. Pero la pregunta es, ¿qué es la libertad? Claro. ¿Y qué entendemos por libertad? Y entonces, parecería que la libertad está relacionada con la acción. Que la sola intromisión de un hombre en el espacio público entre los hombres y la capacidad que tenemos cada uno de los hombres, las mujeres, de hacer algo nuevo, de actuar, implicaría en sí mismo la libertad. En otras palabras, la libertad relacionada con la actuación. Sin embargo, y esto es cierto, sin embargo hay un prerequisito para la libertad, y este prerequisito es mucho más importante, porque no todos podemos ser libres. Porque para poder ser libre, en primera instancia, tenemos que estar librados de la necesidad. Y entonces, dice Hannah, para ser libre, el hombre tiene que haberse librado de la necesidad de la vida. Pero la condición de libertad no se sigue automáticamente del acto de la liberación. La libertad necesitaba, además de la mera liberación, de la compañía de otros hombres que estuvieran en la misma situación y de un espacio público común en el que se pudiera tratarlos. En otras palabras, en un mundo organizado políticamente en el que cada hombre libre pudiera insertarse de palabra y de obra. ¿Qué se requiere? Un espacio a partir del cual podemos ser libres. Este espacio es una construcción jurídico-política. Pero no basta con ese espacio, sino que otros hombres estén liberados de la necesidad para que juntos podamos actuar y poder ser libres. Entonces, la libertad tiene precondiciones. Una precondición espacial, una precondición vital que tiene que ver con la necesidad. Digamos que no tiene nada que ver con la voluntad. Ahora, en la antigua Roma, la libertad o el concepto de la libertad estaba interrelacionado con el de la política. ¿En qué momento se hace esta separación para que podamos estudiarlo en el campo de la filosofía? Cuando surge el liberalismo, se trata de enconar la política y la libertad. La política viéndose como una vía, como una posibilidad de tiranía, lo cual no es el caso. Pero es justamente el liberalismo que a través del discurso logra enconar la política y la libertad. La política de unos en contra de la libertad de otros y viceversa. No estaba en lo cierto el credo liberal que decía cuanto menos política, más libertad. No es verdad que cuanto menor sea el espacio ocupado por lo político, mayor será el campo que le quede a la libertad. Estos son absolutos prejuicios. La libertad está fundamentada en la posibilidad, en la pluralidad de los hombres. Y la libertad tiene digamos que un usufructo, un resultado. Y ese resultado es en sí mismo la política. Donde hay política, hay libertad porque podemos actuar. Es un prejuicio liberal el hecho de que si hay mucha política, entiéndase, mucha estructura y mucho Estado, entonces la libertad está restringida. Porque la libertad individual no se puede entender sin la colaboración de otros en esas causas individuales. Isaiah Berlin dice que la libertad es el ejercicio de una limitante. ¿En qué momento podemos decir que eso no es un prejuicio, dado que la libertad siempre supone acción? Bueno, en efecto, Berlin tiene que establecer que la libertad es el ejercicio de una limitante, porque de lo contrario no podría establecer la distinción entre libertad positiva y libertad negativa. Y necesita, digamos, que el marco normativo de la libertad esta oposición. Y no solamente Berlin, viene quizá desde el propio Thomas Hobbes. La libertad es la ausencia de oposición al movimiento. Sin embargo, estos son esquemas estrictamente normativos. Ahora, esto no quiere decir
que la libertad no tenga límites, porque por convicción, por principio, la libertad puede tener límites independientemente del marco normativo, sino a través de las acciones de otros, de los beneficios y de los intereses de otros. Recordemos que quizá Aristóteles sea aquel que descubre que la política está fundamentada en temas de interés y en consecuencia, quizá sin necesidad, prescindiendo de un marco normativo, la acción libre y espontánea de unos puede estar restringida por convicción, por principio frente a otros. Continúa Hannah Arendt: pienso que el lector puede creer que ha leído una trivialidad cuando dije que la razón de estado de la política es la libertad y que esta libertad se experimenta sobre todo en el hacer. A continuación, no haré más que reflexionar sobre esta vieja perogullada. La libertad como elemento relacionado con la política no es un fenómeno de la voluntad, es un elemento de la acción. Porque a veces se confunde y Hannah lo hace, me parece muy bien la diferenciación, que dice que la libertad se parece mucho al libre albedrío, ¿no? El libre albedrío entonces es la voluntad del hombre, ¿no? Entonces, sí, la libertad no tiene absolutamente nada que ver con la voluntad, sino con los principios. Un hombre está libre en la medida en que sus acciones están regidas por los principios, por sus principios. Y por principios no solamente que no son una verdad de opinión, los principios para mí que no son principios para ti, no. Un principio como un estándar, como un valor fundamental, fundamentalmente reconocido por un complejo político y social. El poder de ordenar, dice Hannah Arendt, de prescribir la acción, no es asunto de libertad, sino una cuestión de debilidad o de fuerza. Aquel que ordena no es libre de ordenar. Aquel que ordena está instrumentando, y toda instrumentación es un acto de violencia, está instrumentando un recurso de fuerza. Quien ordena es presa de la fuerza y por tanto coactivo de del propio poder y de su propio elemento de dominador. ¿Cuál es a mí me surge una pregunta porque ¿cuál sería el antónimo de libertad? Es decir, si la libertad no es hacer lo que uno quiere, ¿no? En ese sentido, la libertad o el antónimo de la libertad se podría entender como un tipo de esclavitud. ¿Cuál sería entonces el antónimo correcto de libertad? Bueno, inmediatamente alguien podría decir opresión. Okay. Y estaríamos hasta cierto punto en lo cierto. Pero si la libertad no tiene que ver con la voluntad y tiene que ver con los prejuicios, no lo gramaticalmente antónimo, sino lo teóricamente más distante, sería deseo. Quien es presa de sus deseos no es libre, porque está coaccionado por sus propias pasiones, no por sus principios. Bien, y entonces ahí entramos a todo el tema de la ausencia del pensamiento, etcétera, ¿no? La banalidad del mal. Entonces, quien no es capaz de pensar, no es libre. Bien. Por eso el pienso, luego existo, el cogito ergo sum, y entonces toda la tradición de la epistemología occidental. Tiene que ver con el autocontrol, ¿no? La libertad tiene que ver con el autocontrol. El poder de ordenar, continúa Hannah, de prescribir la acción, no es asunto de libertad, sino una cuestión de debilidad o de fuerza. En la medida que se es libre, la acción no está bajo la guía del intelecto, ni bajo el dictado de la voluntad, sino que surge de algo por completo diferente, que siguiendo el famoso análisis de las formas de gobierno hecho por Montesquieu, llamaré principio. Los principios no operan desde dentro del yo, como lo hacen los motivos. Los principios se imponen desde fuera, que es justo lo que decíamos. No es de que una convención, ¿no? Más allá de una convención, porque la convención lleva una razón social y lleva un propósito utilitario. Okay. No, los principios no necesariamente llevan propósitos utilitarios. Los principios quizás sean la cancelación de la utilidad. Bien. Y entonces los principios, decíamos, no tienen que ver con estas verdades de opinión. Los principios tienen que ver con verdades de hecho. Vienen desde afuera, no son imposiciones personales e individuales. Es curioso, el individuo, el liberalismo que a tantos esfuerzos nos ha hecho creer que tiene la libertad que ver con individuos y con patrimonio, propiedades de individuos, es curioso que aquí el individuo se difumina, no se confunde en la masa, pero sí se difumina por completo, porque la libertad tiene que ver con acción, y la acción es la
intermediación entre los hombres. Sin materia que media. Sin materia que media entre los mismos. Entonces, la libertad tiene que ver con la posibilidad de que un hombre entable nexos con otro hombre y lo haga motivado por sus principios, lo haga en el ejercicio pleno del pensamiento y de la razón, lo haga esquivando la opresión y lo haga esquivando la banalidad. Es curioso, esta acción colectiva, toda acción supone colectividad, esta acción, vemos que el ámbito de la libertad individual del canon liberal no tiene sustento. Oye, Enrique, tengo una pregunta bastante curiosa. ¿La libertad puede ser perfectamente ejercida en soledad? No, no se puede ser libre en soledad, porque la libertad supone acción, y la acción necesita necesariamente la intermediación. Bien. Sin embargo, la soledad supone una presencia, Sí. en completa contradicción. Y esa presencia no es de otro, sino de nuestra propia conciencia. El dictado de nuestra conciencia. Y entonces ahí es, digamos que, el ámbito ideal de la propia libertad. Pero la libertad necesita acción. La libertad puede ser regida por los principios que provienen de nuestra conciencia, pero la libertad que proviene de nuestra conciencia, pero que vienen desde afuera. Pero la libertad necesita un procesamiento. Y hablaste del pensamiento y de la libertad. Quizá el pensamiento requiere de la libertad para poder ejecutar sus motivos, para poder realizar sus objetivos, para poder hacer claro, posible claro. sus enmiendas. Sí, el pensamiento para hacer acción necesita pasar por el filtro de la libertad, ¿no? En efecto, porque sin la libertad el pensamiento no puede desarrollarse. Y esto lo sabía perfectamente bien Marx. Y sentado en la tradición, hablaba de la liberación Sí, claro. de los obreros, proletarios de todos los pueblos. Uníos, axiomaticemos en contra de el capitalismo. No tenemos nada que perder más que las cadenas de nuestra opresión. Y por eso ha hablado de una conciencia de clase. Bien. Es prácticamente, ¿qué es la libertad? Notas para la comprensión del manifiesto del Partido Comunista. Oye, Enrique, bajo estas notas para entender el manifiesto del Partido Comunista, inmediatamente surge algo en mi cabeza. No somos libres. Es decir, vivimos en un régimen capitalista en donde nos obliga a consumir y entonces somos presa del consumo y toda esta ideología. No somos libres. Al final estamos sometidos, si bien no por alguien, sí por algo. Estás prácticamente levantándole las enaguas al liberalismo, porque nos habla que el espacio público, que es un espacio de mercado, debe estar libre y libre de las interferencias del Estado y libre de las interferencias de la política, para que el individuo pueda autorrealizarse. Realmente lo que se está construyendo es un espacio libre de consumo para que los hombres, las mujeres, sean presas de las necesidades, a veces inmediatas, a veces fabricadas, para que seamos presas de la banalidad y por tanto para que seamos incapaces de apelar a nuestra conciencia, llamar al pensamiento y poder actuar. Y entonces alguien diría, bueno, entonces no hay salida. No es que no exista salida, sí existe, y ahí está la resistencia, y ahí está incluso la desobediencia civil pacífica. Ahí están las acciones que nos pueden hacer libres, la resistencia a determinados imperativos del mercado. Y entonces, insisto, le estás levantando las enaguas al liberalismo, porque ahora entendemos por qué se ha construido el libre mercado como un espacio predilecto para el ejercicio de una libertad que es absolutamente individual. ¿Y por qué el liberalismo nos ha vendido que la libertad es individual? Porque tanto dinero tienes, tanta libertad tienes. Y el capital con el que puedes contar, Pepe, no es el mismo con el que puedo contar yo o con el que puede contar alguien que nos está viendo. Y además, porque todo consumo existe en detrimento de las necesidades, sí, claro, de alguien más. Entonces, ahora entendemos el credo liberal, la farsa liberal, que nos hace ver como individuos aislados, como consumidores apartados. Porque al final entonces también la libertad que yo tengo es en detrimento de la libertad de otro. La libertad tuya, de la libertad que me está viendo. O sea, es decir, la libertad
hoy se puede entender en un sentido económico. En efecto, pero es que la libertad económica cancela la naturaleza de la libertad misma, contraria a lo que es la libertad, que tiene que ver con la capacidad de implementar una acción. Y esto supone intermediación entre los hombres sin materia, sin consumo, sin mercado que medie entre los mismos. Los hombres son libres, es decir, dice Hannah, algo más que meros poseedores del don de la libertad, mientras actúan, ni antes ni después, porque ser libre y actuar es la misma cosa. Actuar, no actuamos con una tarjeta de crédito ni con un billete de 100 pesos. No actuamos con cosas. La acción no supone materia que medie entre los hombres. Que dice Rousseau, ¿no? Nacemos libres, sin embargo, por todos lados estamos encadenados, ¿no? El hombre ha nacido libre y sin embargo vive rodeado en todas partes entre cadenas. Rousseau, el contrato social. Bueno, solamente un romántico podría decir eso, y solamente un romántico político como Rousseau podría tener una lectura tan fina, porque las cadenas no exactamente son grilletes. Recuerdo que el propio Rousseau decía que esas cadenas perfectamente podrían ser de seda. Entonces hoy, somos libres solamente si tengo 2 pesos en la bolsa. Somos libres. Ni con 2 pesos en la bolsa no eres libre. Tan libre, ¿no? Somos libres con una tarjeta de crédito. Somos libres en medida de lo que tenemos, ¿no? Somos libres en la medida de nuestro límite de crédito, somos libres en la medida de nuestra calificación en el buró de crédito, de nuestra capacidad de endeudamiento, de nuestro poder adquisitivo. Somos libres dentro de una jaula. El capitalismo nos ha condenado a ser canarios, entonces. El capitalismo nos ha encerrado en aviarios. Unos más grandes, Otros más chiquitos. otros más pequeños, otros con barrotes de madera, otros de metal y otros de oro. Pero al final de cuentas todos encerrados en esta lógica. La pregunta es cómo salir de la jaula. Y la pregunta también es, ¿qué hay fuera de la jaula? Fuera de la jaula lo que hay es política. Pero no la política entiéndase como propaganda, no la política entiéndase como gobernantes, gobernados, representación política y otra vez toda la ideología democrática. No la política como la voluntad del pueblo o la voluntad popular. No, la política como el espacio de intermediación entre los hombres. Para poder lograr fines. La política es la antítesis exacta de un arte. Lo que dicho sea al pasar no significa que sea una ciencia. La continuidad de la existencia de las instituciones políticas, por bien o mal diseñadas que estén, depende de los hombres de acción. Su conservación se consigue, continúa Hannah Arendt, por los mismos medios que le dieron el ser. Nadie pretende que las acciones sean tan libres como las opiniones. Sin duda se trata de uno de los dogmas fundamentales del liberalismo, que a pesar de su nombre ha hecho lo suyo, y aquí yo le agregaría a Hannah, lo bastante para apartar la idea de libertad del campo político. Y cierra Hannah Arendt este artículo. El valor libera a los hombres de su preocupación por la vida y la reemplaza por el de la libertad del mundo. El valor es indispensable porque en política lo que se juega no es la vida, sino el mundo. ¿Qué hay más allá de la jaula? El mundo. Sí, claro. Que hemos sacado de nuestras preocupaciones y de nuestra inmediatez. El mundo. El sentido de lo público. El porvenir. Y que hemos puesto en ese lugar nuestra satisfacción, nuestra banalidad. A mí me parece que hay salidas, hay de alguna forma maneras de resistir. Y creo que en primer lugar es el pensamiento, es la lectura. El pensamiento, la lectura, la crítica, la gran enseñanza kantiana y marxista, la crítica que hace que el pensamiento, que la teoría se enlace con la acción, pero sobre todo la conciencia. En la tierra no vive el hombre, sino los hombres. La libertad y la soberanía son tan poco idénticas que ni siquiera pueden existir simultáneamente. Cuando los hombres quieren ser soberanos como individuos o como grupos organizados, deben rendirse a la opresión de la voluntad, ya sea la individual con la que cada uno se obliga a sí mismo o la voluntad general de un grupo organizado. Si los hombres quieren ser libres, deben renunciar precisamente
a la soberanía. Alguien podría decir, bueno, quizá la salida a la jaula sea el gobierno, la democracia. No, la soberanía tampoco lo es. La política, que una gran enseñanza de Maquiavelo, puede ocurrir en condiciones de absoluta clandestinidad, es decir, en condiciones contrainstitucionales. Enrique Huerta, muchas gracias. Gracias, Pepe Lozano. Hasta la próxima.